Colosenses capítulo 3, vamos a leer versículos 16 y 17. Que la palabra de Cristo dice: habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Oremos. Ora, oh Señor, Padre Celestial, cuán necesitados estamos de ti. Realmente nadie puede hacer nada por nosotros, excepto tú, porque solo tú transformas los corazones, vivificas y avivas los corazones. Solo tu Espíritu Santo puede hacer una obra verdadera, interna, profunda en nosotros. Que podamos venir con expectación, hambrientos y necesitados de ti. Y sabemos que tú estás accesible a nosotros, a nuestro alcance, listo para ayudarnos, porque Cristo con su sangre compró para nosotros el favor de Dios, que no merecemos, pero que vino gratuito por Jesucristo. Señor, háblanos, Señor, despiértanos, Señor, ayúdanos, ilumínanos, toca los corazones, desde el más grande hasta el más pequeño. Resplandezca la luz gloriosa de tu Evangelio en Jesucristo. En tu nombre, amén. Vamos a volver a hablar de la adoración. Hemos hablado varias cosas. Hemos dado una definición y básicamente decíamos que todo en la vida es adoración a Dios. O sea, todo en nuestra vida debe ser hecho para el Señor, debe ser hecho con devoción a Dios, debe ser un acto que honre a Dios. Adoramos a Dios en la forma como trabajamos, en la manera en la clase de esposos que somos, en la clase de esposas que somos, en la clase de padre que somos, en la clase de hijos que somos, en la clase de trabajadores que somos, en la clase de hermanos que somos, en la forma de empleados que somos. Adoramos a Dios con nuestra conducta, adoramos a Dios con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra conducta, con nuestro servicio a los demás. Adoramos a Dios con nuestra obediencia. Todo en nuestra vida puede glorificar a Dios y debe glorificarle. Después de eso vimos cuál es el objeto de nuestra adoración. Un vistazo del hecho de que cuanto más grande, más digno, más glorioso es el Dios que tenemos, mejor es nuestra adoración. Y después de eso vimos extensamente en varias prédicas las verdades o los fundamentos, las verdades bíblicas que regulan nuestra adoración. No se adora a Dios a nuestra manera, según nuestra ocurrencia. No es suficiente lo que a mí se me ocurra que es adoración o lo que a mí me guste darle a Dios. A Dios se le adora conforme a su carácter, conforme a lo que Él ha pedido, conforme a su santidad. A Dios se le adora por la fe. A Dios se le adora siendo el Dios, nosotros criaturas. A Dios se le adora por medio de Jesucristo, etcétera, etcétera. Vimos varias. Hoy vamos a cambiar en cuanto al mismo tema. Nos quedan tres cosas, quizás dos temas muy importantes dentro de la adoración. Y hoy veremos la adoración cuando la iglesia se reúne, la adoración a Dios cuando la iglesia se reúne. Así que vamos a hablar de la respuesta nuestra de adoración, de las expresiones nuestras a Dios de adoración,
de los ingredientes de nuestra adoración corporativa, de la experiencia de adoración cuando los creyentes se reúnen. Es decir, lo que Dios merece recibir cuando nos reunimos y cómo nos podemos preparar para esto. Ahora bien, hermanos, esto no contradice lo que acabo de decir de los mensajes anteriores, de que todo en nuestra vida es adoración. Si bien es cierto que todo en nuestro vivir puede ser un acto de adoración, no es menos cierto que la Biblia, las Escrituras, enfatizan de un modo diferente o especial las cosas que la iglesia hace cuando se reúne y define estas reuniones como un acto específico de adoración, como un acto especial de adoración, diferente del servicio que los creyentes ofrecen a Dios en su vida diaria. Así que tenemos que preguntarnos, ¿las reuniones de la iglesia son algo especial y diferente? Sí, ciertamente que sí. Sucede algo especial en ellas. ¿Cómo podemos ser una iglesia que le agrada a Dios, conforme al corazón de Dios, en la forma como nos reunimos? ¿Es Dios totalmente agradado y glorificado en la forma como nosotros nos reunimos? ¿En la actitud con que venimos a reunirnos? ¿En todo lo que hacemos cuando nos reunimos? Necesitamos evaluar dos cosas. Una es si nuestras vidas están ofreciendo a Dios verdadera adoración en todo, pero la otra es qué clase de adoración le estamos ofreciendo a Dios cuando nos congregamos como iglesia. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Si hay un momento en que la iglesia, vamos a decirlo así, reúne todo lo que es, todo lo que tiene, si hay un momento en que la iglesia debe adorar con todo su ser, con todo lo que tiene y con todo lo que es, para adorar a Dios, es cuando se reúne. Ya que esa reunión es diseñada especialmente para ofrecer a Dios adoración. ¿Ok? Es algo así como, por ejemplo, uno debe estar siempre alegre, sí, pero de manera especial uno tiene que estar alegre cuando uno está en una reunión de celebración, ¿verdad que sí? Con mayor razón. Hay reuniones específicas para celebrar. Uno puede celebrar todo el día, todos los días, hasta cuando está en la cárcel. Pero cuando uno va a una celebración, a un cumpleaños, ahí cuanto más debe gozarse y celebrar. Así sucede con la adoración. Uno debe adorar a Dios en todo y por todo, pero de manera preponderante y especial cuando nos reunimos para eso. Cuando nos apartamos de todo, cuando dejamos todas nuestras ocupaciones para eso. ¿Ok? ¿Qué vemos en cuanto a esto de las reuniones? Bueno, vamos a ver varias cosas, pero el punto de partida yo lo definiría de esta manera. Cristo está con su iglesia, a la que ha amado y por quien entregó su vida. Cristo está con su iglesia y la sostiene a través de las reuniones que Él ha provisto para cuidar y bendecir a su iglesia mientras ella le glorifica. Cristo está y sostiene a su iglesia a través de las reuniones que Él ha provisto para cuidarla y bendecirla mientras ésta le glorifica.
Como un paso preliminar, vamos a ir lento porque este tema es muy importante. Quiero ver por qué las asambleas de la iglesia, es decir, sus reuniones, son un acto especial de adoración. Este pasaje dice que la palabra de Cristo more, os enseñe, os exhorte unos a otros, canten y que todo lo hagan en el nombre del Señor o para la gloria de Dios. Un pasaje paralelo, bastante parecido, es el de 1 Corintios 14, 26. ¿Qué deben hacer, hermanos, cuando os reunís? Dice ese texto. ¿Qué hay? Dice la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, y que todo se haga para edificación. Ahora la pregunta es, vamos a recorrer los principales textos del Nuevo Testamento que muestran qué hace la iglesia cuando se reúne, qué cosas específicas practica. Pero en muy pocos de ellos vemos, o en ninguno casi, vemos la palabra adoración. De hecho, más vemos la palabra edificación y otras cosas más. Pero ¿por qué decimos que las reuniones de la iglesia son un acto especial de adoración? Bueno, en primer lugar, porque lo que se practica en las reuniones de la iglesia son los medios de gracia que Dios ha provisto y mandado específicamente que la iglesia practique o haga para tener comunión con Dios y edificarse. Repito, en las reuniones de la iglesia se practica los medios de gracia que Dios ha provisto para que nosotros tengamos comunión con Él de manera especial. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto? La oración, la enseñanza, la predicación, la lectura, el canto o las alabanzas. ¿Ok? Esos son medios, escuche bien, especiales que Dios ha provisto para que tengamos comunión con Él. Usted puede sentarse en la mañana frente a su jardín, ver la naturaleza y tener comunión con Dios. Usted puede estar en su trabajo haciendo algo, escribiendo un reporte y tener comunión con Dios. Pero ninguno de esos son medios especiales de gracia que Dios ha provisto para usted buscarlo. Los medios que Dios ha provisto para usted estar con Él, para Él estar con usted de manera especial y para usted ser sostenido y edificado y fortalecido son la palabra, la oración, la comunión con la iglesia. Así que son diferentes. Nadie puede decir que todos son los medios. Hay muchas cosas que son dones de la gracia general, natural. Gracias Dios por el sol que me diste hoy. Oh, qué bueno es Dios. Yo cuánto alabo a Dios por el sol. Solo me basta que me dé el sol para saber que Dios me ama. Bueno, gloria a Dios, si usted lo reconoce así en una mañana brillante. Pero aún así, con todo y todo, los medios de gracia provistos por Dios para Él sostener y edificar a su pueblo y para Él tener comunión con nosotros son la palabra de Dios, la oración y la comunión con los hermanos. Esas cosas no son opcionales. Así que esa es la primera razón. La reunión es un medio provisto por Dios para nosotros tener comunión de manera especial con Él. ¿Ok? Son los medios por excelencia para la iglesia encontrarse con Dios y para Dios manifestarse en medio de nosotros. Segunda razón, ¿por qué las asambleas de la iglesia son un acto especial de adoración? Porque al escuchar la palabra de Dios, en el acto de orar a Dios conforme a su palabra,
al cantar en base a la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, al servir con los dones que la palabra de Dios nos ha mandado. Cuando la iglesia se reúne delante de Dios en comunión con Él, estas cosas que acabo de mencionar son expresiones de nuestra sumisión a su voluntad, de nuestro reconocimiento hacia su persona y su carácter. Estas cosas que acabo de mencionar son expresiones nuestras de fe, de esperanza y de amor hacia Él, que resultan en distintas formas de obediencia de parte de nosotros hacia Dios. Repito, las actividades que la iglesia hace cuando se reúne: escuchar la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra, leer la palabra, servir en base a la palabra, son expresiones nuestras de sumisión a la voluntad de Dios, de reconocimiento hacia su persona y su carácter. Son expresiones de fe, esperanza y amor hacia Dios y resultan en nuestras vidas en distintas formas de obediencia. En otras palabras, lo mismo más corto, la iglesia expresa a Dios sumisión, fe, amor y obediencia cuando hace esas cosas. ¿Ok? Por eso son actos de adoración. ¿Por qué? Voy a decir lo mismo, en otras palabras. ¿Por qué decimos que alguien sentado ahí escuchando una prédica, esa actividad debe ser un acto de adoración? Claro, si va a la iglesia como va al cine, no es un acto de adoración, está yendo a divertirse. Si va por temor al hombre, por tradición, tampoco, es superstición, hábito, costumbre mecánica. Pero si está sentado escuchando una prédica como debe escucharla, es un acto de adoración, porque lo que está haciendo esa persona al escuchar esa prédica es tratando de someterse a la voluntad de Dios, tratando de reconocer la persona, el carácter y la autoridad de Dios sobre su vida. Está manifestando hacia Dios fe, esperanza y amor en ese acto de escuchar la prédica. Y ese acto genuino de escuchar la prédica va a resultar en esa vida al salir en expresiones de obediencia a Dios. ¿Es un acto de adoración? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Tercera razón. ¿Por qué las asambleas de la iglesia son un acto especial de adoración? Porque nada define nuestras vidas, transforma y beneficia más nuestras vidas como los medios de gracia. Es decir, la oración, la predicación, la alabanza, la exhortación, son las actividades que traen más consecuencia positiva a nuestra perseverancia y a nuestra santificación. Hebreos 10, quizás después lo veamos, desde el verso 19, dice: Dios nos ha abierto la entrada a su presencia, al lugar santísimo, y esto por la sangre de Jesucristo. Tenemos acceso a Dios y comunión con Dios. Y dos cosas resultan de eso. Primero, ahora podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, etc. Segunda consecuencia, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe o de nuestra esperanza, considerándonos unos a otros para estimularnos a eso mismo. Y entonces dice, no dejando de congregarnos. ¿Ven? Cuarta razón. ¿Por qué las asambleas de la iglesia son un acto especial de adoración? Porque las realidades de lo que la iglesia es,
La iglesia es un templo, es el templo de Dios. La iglesia es el cuerpo vivo, orgánico, espiritual de Cristo. La iglesia es el edificio que Dios está construyendo. La iglesia es el rebaño de Cristo. Esas realidades de lo que la iglesia es alcanzan su máxima expresión y realización cuando la iglesia se reúne. Cuando Dios dice que somos su templo, que somos su cuerpo, que somos su edificio, que somos su rebaño, lo somos siempre, en todo lugar, hasta cuando cada quien está durmiendo en su casa, en nuestro trabajo, en todos sitios. Pero esos son términos corporativos, o sea, que definen a la iglesia no como individuos, sino que la definen corporativamente, pluralmente, grupalmente, como un todo. Entonces, ¿en qué momentos es que se vive más esa realidad? Cuando nos juntamos. Un rebaño se junta o no se junta, ¿verdad? Un templo es uno solo, un edificio también, una casa, ¿ok? Entonces hay ciertas cosas que como templo, como cuerpo, como edificio, solo podemos disfrutar cuando nos reunimos. Una más. Claro, yo no sabía ninguna de estas cosas cuando me convertí. Cuando yo me convertí a Cristo, llegué a una iglesia, era una iglesia pequeña, habían reuniones. Yo iba bueno porque se iba a hablar de Dios, parecía bueno. Lo único que sabía es que tenía que estar donde los cristianos estaban. De alguna manera sabía que la iglesia es bueno, que ir a la iglesia es bueno, ¿verdad? No sabía para nada las implicaciones que eso tenía, ¿verdad? Pero gracias a Dios que espiritualmente Él obró en mí y me hizo disfrutar, me hizo experimentar el beneficio de estar ahí. Porque si no hubiera experimentado eso en mi corazón, no tenía sentido ir a un lugar ahí donde habían más señoras que otra cosa. Y yo decía, ¿para qué? Domingo, día de descanso, no tiene sentido. Sin embargo, lo que Dios comenzó a hacer en mi vida en esos lugares. Recuerdo la primera vez, no era creyente, que fui a una reunión y era pequeña. Era como una iglesia en una casa, pero muy pequeña, habrían 15, 20 personas. Yo era muy inconverso, no solo era inconverso, era muy inconverso. Y la primera persona, era un predicador que estaba de visita, me saludó con un amor y con una aceptación. Yo no sé cómo explicar. Yo sentí, solo en ese saludo afectuoso, verdadero, sincero, espiritual, lo que nunca había sentido. Es increíble. Solo eso. Y no entendí nada, no entendía nada, pero la forma como me trataban esas señoras me hacía sentir bien. Algo comencé a experimentar, algo comenzó a pasar dentro de mí. Pero después fui entendiendo todas estas cosas. Otra razón más por qué las asambleas de la iglesia son un acto de adoración es porque todo lo que se hace ahí, todo ministerio que se ejerce cuando la iglesia está reunida para edificación, es simplemente una respuesta a la gracia de Dios recibida. Predicar, cantar, hablar, exhortarnos, animarnos, orar, leer la Biblia, querer estar juntos, querer alabar a Dios, querer edificarnos, son respuestas naturales, o sea, obvias de nuestros corazones
a la gracia que hemos recibido. Hay agradecimiento, hay gozo y hay amor por lo que hemos recibido. Es contradictorio, de hecho el apóstol Juan lo dice así, haber sido amados por Dios y no tener una respuesta de amor a Dios y a los demás. Pero dejemos eso ahí, ¿ok? Y vamos a lo siguiente. Vamos a ver dos cosas más y quedarnos ahí. Primero, ¿cuáles son los ingredientes de nuestras reuniones de adoración? ¿Por qué los cristianos hacemos lo que hacemos durante los cultos? Aunque a muchos les parezca aburrido, a otros difícil, a otros no les guste, y otros hagan el esfuerzo de ir aunque no entiendan nada. Hermanos, esto es importante. Yo les mencioné, creo, hace unas semanas de una iglesia que me costaba el pastor, que se reunieron y dijeron, ok, vamos a hacer la iglesia que todos queremos que seamos. Vamos a hacer los cultos que nosotros querramos tener. A ver, den sus opiniones de qué quieren en el culto. Y claro, como nuestro corazón es engañoso, perverso, y tenemos tendencia a complacer a la carne, imagínense lo que ahí salió, ¿verdad? Ahí salió comida, rifa, kermés y todas las actividades placenteras a la carne, ¿verdad? Jesús, cuando habló de la oración, los discípulos se durmieron y él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Han visto alguna de esas fotos, chistes, afiches? Hay muchos. Hace poco vi uno que decía, reunión de los que quieren recibir bendiciones de Dios. ¡Fum! Estaba lleno. Reunión de los que quieren no bendiciones naturales, sino espirituales. Estaba mediano, ¿verdad? Reunión de los que quieren oír la palabra de Dios, más chiquita. Reunión de los que quieren orar, habían 2 solamente, ¿verdad? Porque así somos. Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién determina cuál debe ser el contenido de nuestras reuniones? ¿Somos libres de incluir cualquier idea o actividad en las reuniones de la iglesia? ¿Es la Biblia explícita en las cosas que debemos hacer cuando los cristianos nos reunimos? Sí. Para empezar con lo básico, se le llama culto porque es una reunión de servicio a Dios, de honra a Dios. Todo lo que se hace es para glorificar a Dios. Todo lo que hagáis, dice aquí, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias. Y lo segundo general que vemos en este pasaje es que todo lo que se hace es para edificación. Todo tiene que traer honra a Dios, primero, todo. Sí, todo. Tiene que ser para la gloria de Dios. Todo, no es para nosotros. Se empezó con ese salmo, no a nosotros. No es para glorificarnos a nosotros, no es para servirnos a nosotros. Y segundo, todo tiene que ser para edificación. Ahora, repasemos los principales textos, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos muestran qué hacía la iglesia cuando estaba reunida. Uno de ellos es Hechos capítulo 2, versículo 42. En el verso 41 vemos la conversión de una multitud. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, creo que dice. Entonces dice, y perseveraban, o como dice la Biblia de las Américas, se dedicaban continuamente a varias cosas. Primero, a la doctrina.
¿Ven qué interesante es eso? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban? A la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza. Básico. El día que querramos reunirnos, no para aprender la palabra, no para escuchar la palabra, no para que la palabra cambie nuestra vida, estamos mal, perdidos. La enseñanza. En Hechos 11:26 creo también, cuando Bernabé llevó a Pablo a Antioquía, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Si algo tiene que hacer la iglesia cuando se reúne es eso, escuchar, aprender, recibir la palabra. Y voy a adelantarme ahí en algo que después, bueno, lo voy a mencionar después. Se dedicaban a la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? A la comunión unos con otros, compañerismo, coinonía. Es una comunión en la gracia de Cristo, es un compañerismo edificante, es un compañerismo para estimularnos, exhortarnos y animarnos los unos a los otros. Es cierto que en nuestras reuniones hay más enseñanza que otra cosa, pero aún los domingos al final, el simple hecho de saludar es un acto de amor y el no saludar puede ser un acto de egoísmo. El simple hecho de quedarnos unos minutos para preguntarle a mis hermanos cómo están, saber de ellos. No tengo que pedirle al pastor, puedo en un rinconcito orar si ese hermano me cuenta algo, que nadie aquí lo sabe, animarnos. Pero no solo los domingos, si hay una reunión especial para la comunión en la cual nos exhortamos, nos animamos, nos alentamos, nos ayudamos, es la de los grupos pequeños o células. Vital, esencial para la comunión bíblica. ¿Qué más dice aquí? El partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, la Santa Cena, el mandato que instituyó Cristo de tomar el pan y el vino para recordar su muerte. Y las oraciones, dedicarse a orar. Mi casa será llamada casa de oración. Por eso oramos al final, oramos al comienzo y deberíamos hasta orar más realmente. ¿Ok? Otro pasaje, y este es muy amplio, muy amplio. Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 12 introduce el tema de los dones espirituales que Dios ha repartido a todos y cada uno de los creyentes. Por medio del Espíritu Santo Dios ha repartido y que se usan de la misma manera como un cuerpo, como el cuerpo humano funciona, cada miembro en particular. Y siguiendo con el tema, viene Primera de Corintios 14. En el medio de los dos capítulos, Primera de Corintios 13 habla de la necesidad del amor para regular y motivar nuestro servicio como cuerpo. Y todo el capítulo 14 habla de cómo usar los dones, especialmente cuando la iglesia se reúne. Versículo 26 es la conclusión, es el punto central. Hágase todo para edificación. Aquí hay algo muy importante. Estos pasajes nos enseñan que el Espíritu Santo capacita
a todos los creyentes y los usa para edificación y beneficio de los demás a través de distintas capacidades, habilidades o dones que Él ha dado para que nos ministremos los unos a los otros. Por favor, cuando tenga tiempo, lea ese capítulo. Es importante, todos pueden hablar la palabra, todos pueden profetizar. Otros tienen salmo, otros tienen revelación, otros lengua, otros interpretación. Primera Tesalonicenses, solo si está tomando nota, el capítulo 5, el versículo 20 y 21 lo dice de una manera muy bonita. Dice, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Así que es muy claro, si usted mira 1 Corintios 14, el propósito para lo cual la iglesia se reunía. Servir con los dones espirituales que Dios le ha repartido a cada uno y permitir que el Espíritu Santo nos use para glorificar a Cristo y nos use para edificación de los demás. Y vuelvo y repito, por eso es que tenemos dos reuniones predominantemente importantes, la del domingo y la de los grupos pequeños o célula, con este propósito. Otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, también muestra lo que la iglesia hace cuando se reúne. Cada uno, según el don que ha recibido, sírvalo a los otros o ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno sirve, sirva conforme a la fortaleza o el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo. Hablar conforme a las palabras de Dios, servir conforme al poder que Dios da. El pasaje donde comenzamos es bastante explícito, Colosenses 3:16. Una de las formas como Cristo está presente en la reunión de los creyentes es cuando estos se comparten y se sirven mutuamente la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando a Dios en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que se hace cuando la iglesia se reúne. Ahora, estos pasajes sí quiero verlos un poquito más detenidamente. Por favor, busque conmigo en Efesios capítulo 5. ¿Por qué la iglesia canta? ¿Por qué la iglesia entona alabanzas a Dios? ¿Será simplemente porque la música es buena? Hay textos en el Nuevo Testamento que le dan importancia al canto, a las alabanzas. Sí, y hay varios. Y por eso no creo que el canto sea algo opcional cuando la iglesia se reúne. Efesios 5 dice el versículo 18: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con cantos
o canciones espirituales. ¿Qué más dice? Cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Qué importante. Yo pensé que solo había que exhortarse y animarse y enseñarse. No, aquí dice también hay que cantar. Y en el pasaje donde empezamos dice lo mismo, Colosenses 3:16, cantando al Señor. Miren otro pasaje, por favor, en Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 5 en lo adelante, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para que qué? Entonces, ¿me puedo quedar callado? No. ¿Qué necesito para no quedarme callado a la hora del canto? Lo que acabo de leer en el versículo 5. ¿Ok? Para que unánimes a una voz, ahí no está hablando que escuchemos, a una voz, no está hablando del oído, está hablando de nuestras voces. No dice para que a un oído escuchen las canciones, para que a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo les digo, vamos a leer este pasaje de la Biblia a una voz, ¿qué le estoy diciendo? ¿Le estoy diciendo escuche lo que voy a leer? No, estoy diciendo abra la boca, cante, cante. Que Dios nos dé el mismo sentir según Cristo. ¿Cuál sentir? El de cantar. El mismo sentir los unos a los otros. Y dice, conforme a Cristo, según el deseo de Cristo, según el sentir, según la mente de Cristo, para que unánimes a una voz. Es un mandato. Y miren lo que sigue diciendo, apoyando el canto. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor, este es como un paréntesis de la circuncisión, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Verso 9 retoma el punto. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Ok, glorifiquen a Dios, se puede hacer de cualquier manera. Pero ¿de qué está hablando? Como está escrito, siga leyendo, verso 9, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y a tu nombre, ¿qué? Cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, ¿qué? Verso 11. Alabad al Señor, todos los gentiles, y alábenle todos los pueblos. Primera de Corintios, donde leímos, 14, 26 dice, cada uno tiene salmos. Primera de Corintios 14, 15, dice la palabra, dice Pablo, cantaré con el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Si está tomando notas, Lucas 24, 53, dice que después que el Señor ascendió, los discípulos estaban siempre reunidos, gozosos, cantando a Dios. Siempre. ¿Ok? Entonces la Biblia nos llama a alabar y a cantar. Y según veo aquí,
ese es un mandato para todos. No quería adelantarme en algo, pero se lo voy a decir. Cristo promete estar con su pueblo cuando éste se reúne. Promete bendecirlo y manda a su pueblo que se reúna. Así que Cristo cumple su parte. Cristo utiliza servidores, siervos, para que sirvan a la iglesia cuando se reúne. Así que eso es lo que esperamos de Cristo y eso es lo que esperamos de los que sirven a la iglesia. Ahora, ¿y qué esperamos de los que se congregan? ¿Quién tiene, lo voy a poner a modo de pregunta, quién tiene más responsabilidad u obligación de cumplir con su parte en la reunión de los creyentes? ¿Cristo, los pastores o los que liderean o los que se congregan? ¿Quién tiene más responsabilidad? Los tres, igual. No podemos pensar, no, Cristo sí tiene que estar, Cristo sí tiene que siempre estar, Cristo no puede llegar tarde, Cristo no puede faltar ni un domingo, Cristo siempre me tiene que bendecir. Y decir también, no, y los que predican y cantan, ellos más le vale que estén, pero yo no. No, ¿quién tiene más obligación? ¿Quién tiene más deber? Se lo digo de esta manera. El mismo deber y obligación que tienen los ministros de predicar, tienen los congregantes de venir y de escuchar y de participar. El mismo. ¿Quién tiene más deber? ¿El que cocina, el que prepara la comida o el que come? ¿Quién de los dos tiene más obligación? Los dos, obviamente. El que cocina, el chef o la mamá no puede decir, no, yo hoy no cocino. Más le vale. ¿Y el que come? ¿Puede darse el lujo de no comer? No. La responsabilidad de los miembros es la misma que la de los pastores. Solo que unos de dar y otros de recibir. Pero de venir los dos y de cantar también. ¿Por qué? Porque son actos de adoración a Dios, porque son actos de obediencia a Dios, porque son respuestas a la gracia de Dios, porque son la manera en que Cristo nos ha convocado para juntarnos a tener comunión con Él. Estamos finalizando ya, nos vamos a quedar aquí. Solo mencionar un par de pasajes. Primera de Corintios 11, desde el 17 al 34, dice que otro de los propósitos de las reuniones es celebrar la cena del Señor. Y Pablo reprende a los corintios y dice, cuando os reunís para lo peor, porque cada quien trae su propia cena, algunos se adelantan a comer, otros se hartan, como decimos, y otros se embriagan. Y le dice, esas cosas las pueden hacer en su casa, no vengan aquí a andar en eso. Y entonces les da instrucciones de cómo celebrar la cena del Señor. Hechos 13, del 1 al 3, nos muestra que la iglesia también se reunía para el ayuno y la oración. No solo para el desayuno, también para el ayuno. Hay que tener desayunos y hay que tener ayunos también. De los dos. Hay que tener, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les habló y los dirigió. Un último pasaje que podemos mencionar, por supuesto, es el de Mateo 18. Versículo 20, la iglesia también se reúne para tratar asuntos de disciplina, asuntos internos, asuntos del comportamiento de la iglesia, del deber y de las responsabilidades de la iglesia, de la misión y la vida de la iglesia.
Pablo alaba a los colosenses por su buen orden y disciplina, dice la palabra de Dios. Si esa era una iglesia bien disciplinada, me imagino que constantemente hablaban de cómo debían vivir, comportarse y conducirse todos. Todos. No era un asunto personal. Bien, hablando de los ingredientes de nuestras reuniones, y nos vamos a quedar en ese punto, una manera de resumir lo que la iglesia hace cuando se reúne es la siguiente. Yo lo diría en resumen: la iglesia en comunión con Dios y contando con la presencia y la actuación de Dios en medio de ella, se reúne para glorificar a Dios con sus corazones y su servicio, al hablar la palabra, leer la palabra, cantar la palabra, predicar la palabra y orar la palabra de Dios. Eso es todo. La iglesia en comunión con Dios, contando con la presencia y la actuación de Dios, se reúne para glorificar a Dios en sus corazones y con su servicio, hablando la palabra, leyendo la palabra, predicando la palabra, cantando la palabra y orando la palabra. Una anotación, un paréntesis, un apéndice. En años recientes se ha intentado asimilar a la reunión de los creyentes distintas prácticas que no vemos en la Biblia, con el fin de endosar o santificar toda expresión artística humana. Es decir, se ha tratado de proponer que como todas las artes son creadas por Dios, por lo tanto, todas pueden ser incluidas en el culto de adoración. Yo he visto, por ejemplo, vi un video donde mientras se alababa a Dios, había aparte un grupo de danza, había aparte un grupo de pantomima, había una muchacha pintando, y creo que hasta escultores habían, o sea, diciendo, toda expresión artística es de Dios, glorifica a Dios y por lo tanto se puede utilizar en el culto de adoración. Toda expresión artística. Hablar es una expresión, cantar es otra expresión definitivamente artística, así que pintar, actuar también son expresiones artísticas y pueden ser incluidas. ¿Qué usted dice de eso? ¿Sí o no? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Y quiero dar aquí algunas razones importantes para de una vez hablar de este tema. Primero, ¿por qué no toda expresión artística puede ser incluida en el culto de adoración? Primero, porque por toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo, el propósito de la reunión del pueblo de Dios fue siempre escuchar la palabra de Dios, orar y cantar a Dios. Ese patrón está claro, fijo, repetido de principio a fin hasta llegar al cielo. Así que, ¿tenemos derecho de incluir cualquier cosa? Creo que no. Segundo, las Escrituras nos enseñan además que el propósito de todo lo que hacemos es siempre edificación. Y si es edificación, Primera de Corintios 14 dice que tiene que ser algo comprensible, entendible, no abstracto. Y Pablo inclusive prohíbe hablar en lenguas en público, aún sabiendo que son espirituales y que edifican al creyente, pero que si los demás ven u oyen algo que no es entendible, no se edifican. Así que la palabra hablada es muy distinta a otras expresiones artísticas en ese sentido. Se canta también la palabra, no se canta solo por decir la 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 amén, wow. No.
Tercera razón, las Escrituras no le dan el mismo valor ni el mismo uso a las artes visuales como a las auditivas. Dígase teatro, mímica, pantomima, pintura. De hecho, las Escrituras condenan mucho de lo visual porque las Escrituras nos prohíben cualquier imagen visual de Dios y cualquier intento visual de acercarnos a Dios. Cuando yo estoy cantando y hay alguien delante de mí que supuestamente con todo lo que hace quiere ayudarme para entrar a Dios, hace todo lo contrario. Realmente, ¿no? Todo lo contrario. Y cuarta razón, como ya dije, no tenemos el derecho de incluir todo lo que querramos en el culto de adoración a Dios si es que no vemos claro estos propósitos que antes hemos mencionado. Pidámosle a Dios cuando nos reunimos. Todos muchas veces decimos que tú seas glorificado y la pregunta es ¿cómo? ¿Haciendo qué? Hoy solo hemos visto haciendo qué, haciendo estas cosas que Dios las ha provisto. Es su regalo, su palabra es un regalo de Dios, una provisión poderosa, buena, suculenta para nuestra santificación y para nuestra bendición. ¿Cómo no será de buena que dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Usted le da gracias a Dios por el pan de cada día, qué bueno es desayunarse todos los días un mangucito, un café con leche, un cafecito, y al mediodía y en la noche, todos los días, qué rico, o a veces irnos a desayunar a otro sitio, ¿Y cuánto usted le da gracias a Dios cuando nos reunimos y Él nos da de su palabra? No solo de pan vivirá el hombre. Vienen días, dice el profeta Amós, donde habrá hambre y no de pan, sino por la palabra de Dios. Y andarán de aquí para allá y no la encontrarán, dice. ¿Qué pasaría si en este país de pronto se prohíben las Biblias y las iglesias? Que nos quiten todo, menos la palabra de Dios. Vamos a orar, pongámonos de pie. Señor Jesús, qué bueno tú eres, que has prometido descender y el mismísimo Dios estar presente con nosotros cuando tu pueblo se congrega, porque somos templo del Espíritu Santo. Y pensar que nosotros solo entramos por esta puerta, pero es más que entrar a un lugar físico. Si entramos por una puerta y si nos juntamos, es porque somos tu rebaño, es porque somos templo del Dios viviente, es porque somos el edificio de Dios, el cuerpo de Cristo, y es sobre todo porque tú has provisto medios especiales para tú estar con nosotros y obrar en nosotros. Señor, danos el deseo de adorarte y de glorificarte, Padre. Señor, aviva nuestro corazón para poder desear tu gloria
y nuestro bien que viene de ti, Señor. Padre, si hay personas aquí que no te conocen o que te necesitan, oh Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo atraiga ese corazón hacia ti. Oh Señor, toca ese corazón, haz el milagro, que esa persona tenga la experiencia gloriosa de conocerte, Señor. Que esa persona se acerque a ti por la fe. Que esa persona te busque de todo corazón, porque tú has prometido que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Gracias, Padre.